Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. La puerta de hierro está cerrada con un candado oxidado, pero las ventanas siguen encendidas como si dentro aún respirara una vida que se niega a apagarse. Te acercas y notas el polvo suspendido en el aire, partículas doradas atrapadas en la luz eléctrica que no debería funcionar después de tantos años. Sobre la mesa del comedor hay un expediente sin nombre, abierto en una página en blanco. Junto a él, una carta doblada que jamás tuvo destinatario. El papel huele a humedad y los bordes parecen roídos por un tiempo que no es lineal, como si cada esquina hubiera sido arrancada de un año distinto. Pero ten cuidado, al final de este viaje, puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte. Pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo o más allá estás tú ahora. Ahora respira, vacía tu mente y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. Cruzas el umbral y lo primero que percibes es la temperatura, demasiado fría para un espacio cerrado, como si algo insistiera en mantener este lugar fuera de tu tiempo. A tu derecha, una lámpara de pie encendida ilumina un sillón vacío. La tela está hundida, como si alguien acabara de levantarse. El silencio aquí no es simple ausencia de sonido, es una espera. Sobre el aparador, fotografías enmarcadas muestran a una familia con sonrisas rígidas, pero hay un detalle. En cada imagen, un miembro distinto aparece desdibujado, como si hubiera sido borrado lentamente con un borrador invisible. Algunos historiadores aún debaten si estas técnicas de manipulación fotográfica comenzaron en regímenes totalitarios del siglo XX, cuando rostros incómodos desaparecían de la historia oficial. Sin embargo, aquí no hay tijeras, no hay rastros de edición, solo vacíos que respiran en el papel. Avanzas hacia la cocina. La mesa está servida para 4 personas, platos alineados con precisión, pero el polvo revela que nadie se sentó allí en décadas. En el centro, una olla ennegrecida por el tiempo todavía guarda un líquido seco pegado en el fondo. El olor metálico que desprende te recuerda a sangre oxidada, aunque puede ser solo tu imaginación o la sugestión de caminar en un espacio que nunca debió permanecer intacto. Un crujido en la madera te obliga a girar la cabeza. El pasillo conduce hacia habitaciones cerradas, pero una puerta está apenas entreabierta. Dentro, un escritorio cubierto de documentos. Todos son hojas mecanigrafiadas con párrafos censurados por manchas negras, tan perfectas que parecen impresas después del texto. En una esquina, un nombre escrito a mano, Mariana. No hay apellido, solo eso, repetido en varias páginas. Como si alguien se hubiera aferrado a no olvidar mientras todo lo demás se borraba. ¿Recuerdas lo que alguna vez escuchaste? La desaparición forzada no siempre deja cadáver, pero sí vacíos burocráticos. Archivos sellados, expedientes incompletos, fechas contradictorias. En América Latina, miles de familias aún buscan nombres que el Estado insistió en tachar. Algunos académicos sostienen que estos son errores administrativos. Otros saben que son huellas deliberadas de una estrategia, hacer que alguien nunca hubiera existido. De pronto un sonido, no viene de la casa, sino de tu memoria. Como un eco, escuchas las palabras de un vecino imaginario. Esa casa siempre estuvo ocupada, pero nunca vimos entrar ni salir a nadie. Una afirmación imposible. Un mito urbano, quizá. Hay quienes dicen que el inmueble fue testigo de reuniones clandestinas, donde los nombres se escribían en listas que luego desaparecían en hogueras improvisadas. Y sin embargo aquí sigues leyendo rastros que no arden, aunque deberían. Miras el reloj de pared en el salón.
Las agujas marcan las 3:17. El segundero avanza, pero la hora nunca cambia, como si el tiempo aquí hubiera sido manipulado con la misma precisión que se tacharon rostros y nombres. Te acercas y detrás del reloj encuentras algo pegado con cinta. Una fotografía pequeña doblada en 4. Al abrirla, notas un grupo escolar frente a un edificio que ya no existe. Una de las figuras en la segunda fila tiene el rostro arrancado, dejando un hueco en la textura del papel. Pausa. Silencio. La casa parece contener la respiración contigo. El detalle más perturbador es el reverso de la foto. En él alguien escribió: "Tú también estabas aquí". No hay firma, solo esa frase, dirigida a ti, aunque el papel amarillento tenga décadas. ¿Recuerdas la hoja sobre la mesa del cuarto número 7? ¿El expediente abierto en blanco? Ahora sospechas que no estaba vacío, que las palabras están, pero invisibles a simple vista. El reflejo de la lámpara revela trazos tenues, casi imperceptibles, como si hubieran sido escritos con tinta invisible. La ciencia confirma que estas técnicas existieron en contextos bélicos, mensajes que solo podían leerse bajo ciertas luces. Sin embargo, lo que asoma no es un mensaje militar, sino un nombre. Mariana. Otra vez. El aire se vuelve más pesado. La electricidad parpadea, y en ese titubeo de la luz, juras ver una sombra cruzar el pasillo. No corres. Sabes que esta historia no se descifra huyendo. En algún lugar, las paredes guardan más de lo que muestran. No son solo ladrillos, son testigos mudos de conversaciones borradas y de voces que nunca fueron transcritas. Y tú, al entrar, ya formas parte del archivo que no debería existir. Silencio otra vez, un silencio tan profundo que parece nombrarte. La puerta que se cierra a tu espalda, no la cierras tú. El sonido metálico del pestillo te hace girar con un escalofrío que recorre tu columna. Ahora estás atrapado dentro de la casa que no pertenece a nadie y al mismo tiempo parece contener las huellas de demasiados. El pasillo se estrecha y sobre la pared derecha hay un archivo metálico con etiquetas oxidadas. Cada cajón lleva un número, pero ninguno un nombre. Al tirar suavemente del primero, encuentras carpetas manchadas con tinta corrida, como si hubieran llorado bajo la lluvia. El primer expediente está vacío salvo por una sola hoja, un encabezado oficial con membrete gubernamental, fecha ilegible, y en la parte inferior, una firma parcial, solo las iniciales RG. No hay nombre del sujeto investigado ni referencia alguna. Ese vacío es más inquietante que cualquier dato. Abres otro cajón y allí aparecen páginas donde la tinta se difumina, formando manchas que parecen rostros deformados. Un historiador quizá lo llamaría deterioro natural, pero para ti se asemeja a una forma intencionada de borrar identidades. Algunos especialistas aún discuten si los llamados archivos huérfanos fueron consecuencia del caos administrativo o una política encubierta de eliminación de pruebas. Sin embargo, los familiares de desaparecidos saben que la ausencia organizada es también un testimonio. Silencio. Sientes tu propia respiración más fuerte que nunca. De pronto, un papel resbala del archivador y cae al suelo. Lo recoges. Es un mapa reducido, una fotocopia gastada donde las calles del barrio están delineadas, pero con un rectángulo completamente en blanco en medio. Justo el mismo sector donde ahora te encuentras, como si este espacio nunca hubiera sido registrado oficialmente. Esa contradicción recuerda a lo que sucedió en los censos de varias dictaduras, barrios enteros omitidos, comunidades que de pronto dejaban de existir en los informes. ¿Fallas técnicas o un borrado sistemático? Sobre el escritorio cercano ves un objeto extraño, una máquina de escribir portátil, cubierta de polvo. Pruebas una tecla y escuchas un eco hueco, como si el metal no golpeara cinta alguna. Pero allí, en el rodillo, descansa una hoja en blanco con un renglón apenas visible. No busques el nombre que falta, busca lo que permanece después.
Te detienes. Ese mensaje no es un simple error mecánico. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? La máquina no está conectada a ninguna fuente de luz y, sin embargo, el trazo aparece fresco. El eco de voces lejanas vibra desde el piso superior. Subes con cautela. El aire cambia, más denso, cargado de humedad. Al abrir la primera puerta, encuentras un cuarto vacío salvo por un armario cerrado con llave rota. Dentro, carpetas apiladas de manera caótica, como si las hubieran escondido apresuradamente. Cada carpeta está marcada con una sola palabra: clasificado. Una la abres y aparece una lista mecanografiada de nombres pero tachados con gruesas líneas negras. Solo uno quedó incompleto, como si la censura se hubiera interrumpido. Mar. La coincidencia con Mariana no es casual, o lo es. Tal vez sea otra persona, otra historia, otra ausencia, pero tu mente insiste en trazar un hilo invisible entre cada hallazgo. ¿Recuerdas que en la Segunda Guerra Mundial hubo documentos con listas truncadas de deportados, versiones oficiales que no coincidían entre sí? Algunos historiadores dicen que eran errores de oficina en tiempos de caos. Otros sostienen que se trataba de una práctica consciente para hacer imposible cualquier reconstrucción. Lo que tienes frente a ti parece un eco de esa estrategia. Tachaduras como cicatrices, nombres que resisten en la ambigüedad de las letras incompletas. El silencio se quiebra por un susurro. No es claro, una voz mexicana parece repetir un número: 7, 7. Una repetición hipnótica. Buscas alrededor y descubres, en la pared descascarada, un número escrito con carbón: 7. Abres otra carpeta y esta vez no hay texto, sino una fotografía ampliada de un rostro. Los ojos están rasgados, pero la boca permanece intacta en una mueca extraña. El reverso lleva una fecha: 1978. Nada más. Ni nombre, ni lugar. Solo ese año cargado de historias de represión en múltiples países. Podría ser cualquier víctima, cualquiera de los borrados. La carpeta siguiente contiene hojas en blanco, salvo por una que parece arrancada de un cuaderno escolar. Allí, con tinta azul, un niño escribió: «La maestra dice que debemos callar». No hay firma, pero el trazo es tembloroso, demasiado pequeño para haber sido escrito por un adulto. El silencio ahora se convierte en un peso insoportable. Sabes que no deberías estar aquí, pero no puedes dejar de abrir más, hasta que encuentras un embozo lacrado, sin remitente. Dentro, una carta mecanografiada que dice: «El nombre que buscas no es un nombre, es un vacío que se repite». Vuelves a escuchar el eco del número 7, más distante, más débil, como si se desvaneciera en otra habitación. El aire se enfría y tu respiración forma vapor. Te detienes frente a la ventana. Afuera no hay calle, no hay vecinos, no hay nada, solo neblina. Como si el mapa sin barrio se hubiera materializado frente a tus ojos. Te preguntas, ¿puede una ciudad borrar un lugar entero y seguir funcionando como si nada? Algunos académicos lo niegan. Afirman que las cartografías son demasiado exactas para permitir tales huecos. Sin embargo, hay registros de pueblos sumergidos, aldeas inundadas para represas, nombres que ya no aparecen en las señales viales. El archivo sin nombre que sostienes en las manos encaja en ese mismo patrón, un intento de silenciar la existencia misma. Cierras los cajones, pero ya sabes que no importa, porque lo que encontraste no son simples papeles, son huecos organizados, cuidadosamente plantados para que la memoria tropiece una y otra vez. Y ahora, al llevarlos contigo en la mente, formas parte de un expediente más, uno que nunca será registrado oficialmente, pero que ya existe. Silencio. Te quedas inmóvil, escuchando si la casa respira contigo. El suelo cruje bajo tus pasos, como si cada tablón intentara delatarte. El pasillo desemboca en una sala amplia, con una mesa de madera cubierta por un gran mapa. Te acercas y descubres que no es un simple plano,
Es un mapa histórico, fechado en el siglo XIX, con trazos a tinta sobre un papel amarillento que parece a punto de deshacerse entre tus manos. Lo extraño no son las líneas, sino los huecos. Zonas enteras aparecen tachadas con gruesos bloques de tinta negra. Alrededor de esos vacíos, las fronteras parecen torcerse, acomodarse como si la geografía hubiera cedido al borrado intencionado. Algunos historiadores aún debaten sobre los mapas fantasmas, documentos donde aparecen lugares que nunca existieron o donde desaparecen comunidades reales sin explicación. ¿Errores de imprenta? ¿Mitos cartográficos? Sin embargo, en tus dedos tienes un ejemplo demasiado visceral. Aquí no hay erratas inocentes, sino un acto de supresión. La superficie del mapa desprende un olor a humedad, a tierra mojada, como si hubiera estado enterrado antes de reaparecer en este cuarto. En una de las esquinas ves nombres de pueblos. Algunos los reconoces, siguen en pie, todavía los atlas actuales. Otros, en cambio, no aparecen en ninguna memoria reciente. Entre los tachados alcanzas a leer apenas San. La palabra termina allí, cortada como una respiración interrumpida. Te golpea la coincidencia con la fotografía arrancada en la planta baja, aquella donde un rostro desaparecía en medio de un grupo escolar. Todo parece seguir un mismo patrón. Apariciones incompletas, presencias a medias. Un ruido metálico interrumpe tu inspección. Miras hacia la estantería de la sala. Ahí reposan instrumentos antiguos, brújulas, sextantes, reglas oxidadas. Entre ellos, un compás abierto traza un círculo perfecto sobre el polvo. Nadie lo mueve, pero el metal vibra levemente, como si estuviera respondiendo a algo invisible. ¿Recuerdas un mito que alguna vez escuchaste? Viajeros de antaño juraban que ciertos lugares no podían ser cartografiados, que los instrumentos enloquecían al entrar en esas regiones. Hablaban de aldeas enteras que aparecían en relatos orales, pero que se deshacían cuando se intentaba ponerlas en papel. La ciencia lo descarta como superstición, pero frente al mapa con huecos, la superstición parece más sensata que la explicación oficial. Te acercas más y notas pequeñas anotaciones al margen. Letras minúsculas, casi ilegibles. No registrar. Error deliberado. Revisar con discreción. El trazo es tembloroso, como de alguien que escribía a escondidas. Tal vez un cartógrafo obligado a obedecer órdenes que chocaban con su conciencia. El silencio de la sala se vuelve más espeso. Cierras los ojos por un momento y escuchas el tic-tac del reloj que dejaste atrás en el salón, aunque debería estar demasiado lejos para oírlo. Ese eco constante te recuerda que aquí el tiempo no se comporta como debería. Vuelves la vista al mapa y descubres algo que no habías notado. En uno de los bordes tachados hay un dibujo infantil, una figura de palo, con brazos extendidos, pintada con tinta roja. No encaja con el estilo del documento. Parece un intruso, una firma de alguien que quiso dejar constancia de que allí existía vida, aunque los registros oficiales se empeñaran en borrarla. Silencio. Te inclinas sobre el papel y casi puedes escuchar pasos diminutos, risas apagadas, como ecos de un pueblo fantasma que no quiere ser olvidado. Piensas en casos documentados, ciudades inundadas por presas hidroeléctricas, comunidades desplazadas por guerras, aldeas borradas por enfermedades. En los informes, esas desapariciones suelen justificarse con frases frías como reubicación necesaria, impacto natural, pérdida irrecuperable, pero en este mapa, el lenguaje no es técnico ni neutro, es censura. Te preguntas si el vacío también se extiende fuera de este cuarto. Si cruzaras esas regiones tachadas, ¿encontrarías campos vacíos, bosques interminables o quizás casas abandonadas donde aún permanecen nombres en puertas carcomidas? El compás deja de vibrar. Ahora, en cambio, escuchas un golpeteo en el cristal de la ventana. Te acercas y descubres que afuera no hay paisaje reconocible, solo niebla espesa, pero en el cristal alguien dibujó con un dedo húmedo la silueta de una casa idéntica a la que ahora habitas, rodeada de un círculo. El mismo círculo que el compás marcó sobre la mesa. La niebla se condensa y en un instante ves destellos de luces como faroles lejanos. Te parece distinguir calles, sombras que se mueven. Luego todo se disuelve, como si nunca hubiera estado. Abres un cajón bajo el mapa y allí encuentras un documento mecanografiado. El encabezado dice Proyecto de reasentamiento, confidencial. El texto habla de familias trasladadas sin resistencia a otros lugares,
aunque entre paréntesis alguien anotó a mano, no sobrevivieron. Ese contraste entre lo oficial y lo manuscrito resume la fractura entre historia pública y memoria íntima. Silencio otra vez, miras el mapa, vuelves a pasar la mano por los huecos tachados y sientes que cada borrado no es un simple vacío geográfico, es un grito apagado. Cierras los ojos y te imaginas caminando por una de esas aldeas que ya no figuran en los libros. Casas de adobe sin techo, puertas abiertas que dejan escapar ecos, una campana de iglesia que suena sola a pesar de que la torre se derrumbó hace décadas. Todo se deshace como humo, pero queda la sensación de que allí hubo vida. La lámpara parpadea y al volver la vista al mapa, notas un nuevo detalle. En el borde inferior alguien escribió una frase en lápiz, casi borrada. Si estás leyendo esto, significa que aún quedamos. El mensaje te hiela. ¿Quiénes quedaron? ¿Dónde están? Tal vez esa frase no iba dirigida a ti, sino a alguien que nunca la recibió. Y sin embargo ahora eres tú quien la sostiene. El silencio te rodea de nuevo, pero ya no es vacío. Es un silencio lleno de presencias que se resisten a desaparecer. El eco de tus pasos te conduce hacia un cuarto más pequeño, donde el aire está cargado de polvo y humedad. Apenas atraviesas el umbral, tus ojos se clavan en un marco torcido en la pared. Es una fotografía escolar, en blanco y negro, con bordes gastados. La escena parece inocente, un grupo de niños alineados frente a un edificio de fachada antigua, con una maestra rígida al centro. Pero tu mirada se detiene en un detalle que hiere. Justo en la segunda fila, un rostro está arrancado con violencia. No queda ni sombra ni contorno, solo un hueco blanco que absorbe la atención de toda la imagen. Silencio. Ese vacío en medio de tantas caras sonrientes grita más fuerte que cualquier palabra. Recuerdas lo que viste en el mapa. Nombres tachados, lugares borrados. Ahora el mismo patrón se manifiesta en un retrato. La ausencia se convierte en protagonista, más inquietante que las presencias. Algunos historiadores aún discuten sobre la manipulación de fotografías en regímenes autoritarios del siglo XX. Borrar a alguien era más eficaz que encarcelarlo, porque se le negaba hasta la memoria. Pero lo que tienes delante no es un retoque fino, es una herida. Una mano física arrancó ese rostro del papel. Te acercas y notas que el hueco no es uniforme. Quedan fibras levantadas, como si alguien hubiera arrancado el trozo con uñas desesperadas. A un lado, una sombra irregular se expande. Quizá el fantasma de la figura perdida, quizá solo una mancha de humedad. En el reverso de la foto hay un número escrito a lápiz. 12. Nada más. Ni fecha, ni nombres, ni lugar. Solo ese número que no sabe si es un orden, una edad o una advertencia. El aire se enfría y la lámpara del techo titubea. Por un instante te parece que las miradas de los otros niños en la fotografía cambian, que todos giran los ojos hacia el hueco en la segunda fila. No lo puedes demostrar, pero lo sientes. Esas sonrisas petrificadas ya no miran al frente, miran hacia la ausencia. Pausa. Respiras hondo, intentando sostener el peso de lo invisible. Junto al marco, sobre una repisa, descansa un cuaderno infantil. Lo abres y encuentras frases cortas, escritas con torpeza. Hoy jugamos en el patio. La maestra no vino. Él no está. Esa última línea aparece repetida 3 veces en diferentes páginas. ¿Quién era él? El hueco en la fotografía te lo responde sin necesidad de letras. Te preguntas qué ocurrió en aquella escuela. Hay registros reales de instituciones cerradas de golpe, sin aviso, donde alumnos y maestros desaparecieron de las listas oficiales. Algunos académicos sugieren que fueron traslados administrativos. Otros sostienen que fueron víctimas de experimentos o represiones que nunca se documentaron. La historia oficial rara vez coincide con las memorias orales. Sobre la mesa cercana descansa una caja metálica con bisagra rota. Dentro, fotografías más pequeñas, todas del mismo grupo escolar. En algunas el rostro arrancado está presente, sonriente, con un uniforme impecable. En otras, ya falta. Como si la desaparición no hubiera sido instantánea, sino progresiva, una presencia borrada poco a poco de la memoria. Mito o verdad, en los pueblos cercanos se cuentan historias de niños que nunca volvieron de la escuela.
Algunos dicen que fueron llevados a internados secretos. Otros, que se desvanecieron en los pasillos dejando solo sus cuadernos y pupitres. Y aunque nadie lo admita en público, muchos ancianos aún recuerdan los nombres que nunca aparecieron en registros oficiales. El silencio del cuarto se espesa, te inclinas sobre el retrato y de pronto escuchas un murmullo leve, casi un aliento. Mírame. No sabes si viene del hueco de la fotografía o de tu propia mente intentando darle forma al vacío. Vuelves la vista al cuaderno. En la última página, escrita con lápiz tembloroso, aparece una fecha. 17 de marzo de 1965. Ningún otro detalle. Revisas en tu memoria y recuerdas que en ese año en varios países de América Latina hubo reportes de reorganización escolar que cerraron instituciones enteras de la noche a la mañana. Archivos oficiales lo explican como ajustes presupuestales. Sin embargo, familiares hablaron de desapariciones que nunca fueron reconocidas. Algunos historiadores aún discuten si esas coincidencias fueron casuales o parte de un patrón oculto. Silencio otra vez. Te das cuenta de algo inquietante. El edificio de la fotografía, aunque apenas se ve en el fondo, se parece demasiado a la fachada de esta misma casa donde ahora estás. Las ventanas, la cornisa, el arco de la puerta. Podría ser que esta casa hubiera sido una escuela antes. Si lo fuera, entonces no entraste en un hogar abandonado, sino en un aula congelada en el tiempo. El hueco en la fotografía parece agrandarse bajo tu mirada. Sientes que si lo miras demasiado podrías caer en él. Cierras los ojos un instante, pero el vacío sigue ahí, proyectado en tu mente. Abres un cajón bajo la repisa y encuentras un fragmento de papel arrugado. Apenas legible dice: el que falta sabe tu nombre. Lo lees una y otra vez, sin poder escapar de la idea de que el vacío en la fotografía no es un desconocido, sino alguien que de algún modo te involucra. El silencio se rompe con un golpe seco en el pasillo, como si una puerta se cerrara sola. Pero no hay viento. Y no estás solo. El golpe seco aún resuena cuando te giras hacia el pasillo. La lámpara del techo parpadea una vez más y, por un instante, te parece escuchar un murmullo que no proviene de ninguna boca. Sigues la vibración hasta una puerta de madera agrietada. Al empujarla, el aire cambia. El olor a polvo se mezcla con algo más tenue, como incienso apagado hace décadas. Dentro, el cuarto es estrecho y oscuro, salvo por una vitrina cubierta con un paño gris. Lo retiras y descubres cintas magnéticas, carretes de grabación antiguos. Sus etiquetas están descoloridas, pero en algunas alcanzas a leer: Coro 1942, Ensayo 1953, Registro confidencial. Al tocar una cinta, notas que el carrete gira solo un par de segundos y se detiene, como si quisiera mostrarte que aún guarda memoria. En la esquina del cuarto descansa un viejo reproductor de carrete abierto, polvoriento, pero intacto. Colocas la cinta marcada como 1942 y la máquina despierta con un zumbido débil. Un coro empieza a sonar, voces de niños entonando un himno religioso. La melodía avanza, pero de pronto algo te desconcierta. Entre estrofa y estrofa hay huecos, no pausas naturales, sino vacíos sonoros. Segundos arrancados del registro, como si alguien hubiera borrado deliberadamente ciertas notas. Silencio. Ese silencio en medio del canto resulta más perturbador que cualquier grito. ¿Recuerdas lo que alguna vez leíste? Durante la Guerra Civil Española, archivos sonoros fueron mutilados para eliminar referencias incómodas. Algunos académicos aún discuten si fue censura política o simple deterioro técnico. Pero al escucharlo en tus oídos, los huecos no parecen accidentes. Se sienten intencionales, como si alguien hubiera querido callar a voces específicas dentro del coro. Cambias la cinta. El carrete de 1953 arranca con un canto más solemne, voces adultas esta vez. Al minuto exacto 3 surge un desajuste.
Un solo de voz que se eleva y de repente se corta bruscamente, dejando al coro continuar sin ella. Revisas de nuevo y siempre ocurre lo mismo. Esa voz fue eliminada con precisión quirúrgica. En la vitrina también hay partituras. Algunas están completas, otras con compases tachados en tinta negra. Una lleva anotado al margen «No repetir». ¿Quién decidió que esas notas no debían sonar más? Te inclinas y sientes un escalofrío al descubrir un cuaderno de observaciones junto a las partituras. Ahí, con letra apurada, alguien escribió: «Las voces seleccionadas ya no volverán». No hay explicación, solo esa frase. Un mito local surge en tu mente. En algunos pueblos, la gente decía que ciertos cantos religiosos eran peligrosos porque convocaban presencias. Había quienes juraban que si una nota era entonada fuera de lugar, el coro entero quedaba maldito. La superstición se mezcla con lo que ahora escuchas: coros incompletos, mutilados, como si alguien hubiera temido lo que esas voces podían despertar. Silencio otra vez. El carrete sigue girando, pero ya no hay sonido, solo el roce áspero de la cinta vacía. Intentas rebobinar, pero el aparato se detiene con un golpe. Sacas la cinta y notas que en el reverso del carrete alguien grabó con clavos la palabra Mariana. Otra vez ese nombre atravesando habitaciones y objetos distintos como un eco insistente. Te preguntas si esas cintas fueron parte de un archivo secreto. Algunos académicos sostienen que en los años 50 hubo programas experimentales para registrar las voces de niños y analizarlas, buscando patrones de obediencia o rebeldía. Nadie lo admite oficialmente, pero las notas fragmentadas y las tachaduras parecen encajar demasiado bien en esa teoría. Miras hacia arriba y notas que el techo del cuarto está cubierto de manchas oscuras, como si el humo hubiera subido desde abajo. Una forma irregular parece dibujar un pentagrama incompleto, 5 líneas deformes marcadas en la cal. No sabes si es accidente o señal intencionada. Pausa. Respiras y sientes que incluso tu inhalación suena como parte de un coro invisible. Al fondo del cuarto, tras la vitrina, encuentras una pequeña puerta de madera demasiado baja para ser de uso común. Te agachas y la abres. Dentro, solo un espacio estrecho con paredes de ladrillo. Ahí descansa una caja con etiquetas ilegibles. La abres y encuentras fragmentos de cinta cortado en trozos diminutos, como si alguien hubiera querido destruir completamente una grabación. Entre ellos, un fragmento aún conserva magnetismo. Lo acercas al oído y sorprendentemente escuchas un susurro apenas audible. No nos olvides. Cierras los ojos y ese murmullo no pertenece al pasado. Parece dirigido a ti, ahora, en este instante. Algunos especialistas dirían que la sugestión te hace escuchar lo que deseas. Otros insistirían en que las grabaciones magnéticas, aún dañadas, pueden conservar trazas de sonido que el oído humano interpreta con voces. Pero en tu piel el efecto es otro, un llamado directo, un testimonio roto que exige ser escuchado. Silencio final. La máquina deja de funcionar, la cinta se detiene y el cuarto entero parece contener la respiración. Te quedas inmóvil, con la certeza de que no todas las voces fueron eliminadas. Algunas aún vibran en la memoria del aire. El pasillo te recibe de nuevo con su penumbra, pero ya no es el mismo. Después de escuchar esas cintas, cada sombra parece contener un eco. Cada rincón parece guardar un aliento no pronunciado. Caminas con cuidado, consciente de que el silencio ahora pesa más que el ruido. Al fondo, distingues una doble puerta metálica, oxidada, con pintura descascarada. Luce más reciente que las demás estructuras. Te acercas y descubres una placa apenas legible. Archivo de control. Acceso restringido. El cerrojo parece forzado en el pasado. Las bisagras dobladas, como si alguien hubiera intentado entrar desesperadamente. Al empujarla, un olor penetrante a químicos estancados invade el aire.
Dentro, el espacio se asemeja a un archivo clínico más que a un escolar. Estantes metálicos alineados, carpetas apiladas en desorden, fichas amarillentas. Un fluorescente parpadea en el techo, emitiendo un zumbido intermitente que marca el ritmo de la sala. En el primer estante, encuentras carpetas con nombres propios, muchas tachadas con tinta negra. Algunas llevan solo iniciales, otras un simple número. Una te llama la atención: 178. El mismo número que apareció en tu recorrido anterior. La abres. Dentro hay fichas con datos incompletos. Edad, 12. Estado, observada. Condición, persistente. Pero la palabra persistente está rodeada por 3 círculos rojos, como si hubiera tenido un significado especial. Al final de la carpeta, un dibujo infantil aparece pegado. Un aula con pupitres, cada uno con un nombre escrito en la superficie. Uno de esos pupitres lleva el nombre de Mariana. Te detienes. El patrón comienza a repetirse de manera inquietante. Nombre, número, pupitre, voz borrada. Nada parece casual. En la siguiente estantería encuentras cajas con etiquetas que dicen: Ensayos de memoria, 1954. Dentro hay hojas con ejercicios, listas de palabras para memorizar, fragmentos de canciones, pequeños relatos. Algunos tienen marcas al margen. Falló, omitió, silencio. Una hoja en particular está rasgada a la mitad. En el encabezado se lee: Prueba de recuerdo forzado. Solo quedan 2 frases legibles. El sujeto debe repetir lo que oye sin pausas. Si olvida, el registro se marca como borrado. La palabra borrado aparece repetida decenas de veces en la misma página. De repente, un golpe metálico resuena desde el fondo de la sala. No parece provenir de ti. Sientes el corazón acelerarse. Al girar la vista, ves un archivador inclinado como si alguien lo hubiera empujado desde dentro. Te acercas con cautela y lo abres. Entre papeles desordenados, hay una fotografía en blanco y negro. Un grupo de estudiantes posando frente a la fachada de la escuela. Todos sonríen, menos una niña en la esquina, cuya cara está difuminada como si alguien hubiera frotado el negativo. En el reverso de la foto, otra anotación: excluida. El aire se vuelve más frío. Los fluorescentes parpadean con más fuerza. En ese instante te preguntas si este archivo no perteneció a una escuela común, sino a un proyecto oculto disfrazado de institución educativa. Los documentos sugieren que no se trataba solo de enseñanza, sino de experimentos de memoria, de control psicológico, un laboratorio disfrazado de colegio. Algunos historiadores locales alguna vez mencionaron rumores de escuelas especiales durante los años de posguerra, instituciones que respondían a intereses estatales y militares. Nunca hubo pruebas concluyentes, tal vez porque los registros más comprometedores terminaron en salas como esta, ocultos bajo polvo y óxido. Entre las carpetas caídas encuentras una grabación diferente, un cassette más moderno, de los años 80. La etiqueta dice simplemente: Último ensayo. Lo colocas en un reproductor portátil hallado en el mismo estante. La cinta comienza con una voz masculina recitando una lista de números. Luego, silencio. Tras unos segundos, una voz infantil repite la serie. Pero a mitad de la grabación la voz se quiebra, deja de seguir el patrón y lo único que se escucha es un sollozo prolongado seguido de un golpe seco. El cassette termina abruptamente. La piel se teniza. Regresas la cinta al reproductor, pero notas que alguien escribió con bolígrafo en la parte interna del cassette: Mariana no completó la prueba. Vuelves a guardar el cassette, pero ya no puedes ignorar la coincidencia. Mariana no solo es un nombre suelto, aparece en pupitres, grabaciones, fotografías y ahora también en experimentos de memoria. El zumbido del fluorescente cesa de repente, dejándote en un silencio opresivo. La sala entera parece contener un secreto demasiado grande para permanecer oculto. Y sin embargo,
Cada detalle que descubres abre más preguntas que respuestas. ¿Quién decidió borrar estas voces? ¿Qué sucedió con los niños numerados, con las pruebas de memoria, con los cantos mutilados? El archivador golpeado se cierra solo con estrépito. Y en ese instante, lo entiendes. No todo fue borrado. Algo permanece, vigilando entre los documentos. El golpe del archivador aún resuena en tus oídos. El silencio posterior no es vacío, sino expectante, como si la sala respirara contigo. Tomas aire, te obligas a mantener la calma y avanzas hacia el fondo, donde una lámpara de escritorio aún permanece encendida, conectada a un cable que serpentea por el suelo polvoriento. El hecho de que esa luz siga viva en un lugar olvidado durante décadas te inquieta más que cualquier sombra. Sobre la mesa encuentras un cuaderno de tapas negras, más personal que los informes oficiales. No lleva título, solo las iniciales AG en la primera página. Empiezas a leer. No todos los sujetos responden igual. Algunos olvidan lo que se les ordena borrar. Otros, sin embargo, insisten en recordar. La número 178 es particularmente resistente. Sus dibujos repiten los nombres que ya no debería conocer. Si continúa, habrá que retirarla del grupo. Pasas las hojas con creciente ansiedad. El autor, probablemente un investigador o docente vinculado al programa, describe técnicas, privación del sueño, repeticiones forzadas, canciones alteradas, pero lo que más te impacta es una anotación al margen, casi un lamento escondido entre frases frías. Es solo una niña. No entiendo por qué sonríe aún después de cada prueba. Esa mezcla de burocracia y humanidad rota te deja un nudo en la garganta. En un bolsillo del cuaderno encuentras una tarjeta con membrete oficial, estampada con un sello borroso. Instituto de Observación Cognitiva, 1952. No hay registros públicos de un instituto con ese nombre en la zona. Es posible que fuera una fachada más, un nombre administrativo para cubrir experimentos sobre la memoria infantil, bajo la apariencia de educación. Te sientas, apoyando el cuaderno sobre la mesa. Intentas imaginar el aula descrita, niños recitando, algunos fallando, otros borrados de la lista. Mariana, la 178, escribiendo nombres en pupitres, negándose a olvidar. De pronto, algo llama tu atención en la pared al costado de la mesa. No es un póster, ni un archivo, sino un mural improvisado. Trozos de papel pegados con cinta vieja, formando una especie de collage. Recortes de informes, fragmentos de dibujos infantiles, listas de nombres tachados. Al centro, en tinta roja, solo una palabra: persistente. La sensación de ser observado se intensifica. Miras hacia el pasillo, pero nadie aparece. Aún así, tienes la certeza de que lo que Mariana resistió, ese acto mínimo de seguir recordando, dejó una huella tan fuerte que sigue vibrando en este edificio. Decides revisar el resto de la mesa. Bajo el cuaderno descubres un sobre cerrado, con la inscripción: no abrir sin autorización. Lo abres igual. Dentro hay varias fotografías sueltas. Una muestra a un aula vacía, cada pupitre con un nombre grabado en la madera. Otra captura a un grupo de adultos en batas blancas, observando detrás de un espejo unidireccional. Y la última es la más perturbadora. Una niña sentada sola, con un cartel colgado del cuello que dice 178. Sus ojos miran directamente a la cámara, pero en su rostro no hay miedo, sino una calma extraña, como si supiera que alguien, algún día, descubriría su imagen. El fluorescente parpadea una vez más y luego se apaga definitivamente. La sala queda sumida en la penumbra, iluminada apenas por la lámpara de escritorio. Tomas la foto de la niña, incapaz de dejarla atrás. Sientes que se ha convertido en una clave, un vínculo directo, con la memoria que tantos intentaron borrar.
Mientras guardas los documentos en tu mochila, un nuevo sonido rompe el silencio. Pasos suaves en el pasillo, no tuyos, no humanos. Alguien o algo se mueve afuera. El pasillo parece estirarse más allá de lo posible. Cada eco de las pisadas acercándose retumba en tus costillas como un segundo corazón. No corres. Aprendiste demasiado pronto que en lugares así, la prisa no sirve de nada, solo atrae lo que acecha. En cambio, respiras hondo, aprietas con fuerza la foto de la niña marcada con el número 178 y avanzas despacio hacia la puerta. Al asomar la cabeza al corredor, la penumbra es casi líquida, el polvo en suspensión brilla como ceniza flotando en un aire sin tiempo. Los pasos han cesado, pero sabes que algo sigue allí, más allá del siguiente recodo. La lámpara detrás de ti emite un último zumbido eléctrico y muere, dejando al edificio completamente abandonado en su oscuridad natural. Das 3 pasos hacia adelante y entonces lo ves, un pupitre solitario en medio del pasillo. No debería estar allí, no había muebles en esa zona. Sobre su superficie, tallado con una precisión casi ritual, aparece un nombre que reconoces al instante: Mariana. La M profunda, las A repetidas como susurros, las curvas que parecen heridas abiertas en la madera. Mientras te acercas, un escalofrío te atraviesa. En la silla, apoyado como si alguien acabara de usarlo, hay un cuaderno abierto. No es el mismo que hallaste en la sala. Este parece infantil, con dibujos torpes de casas, soles y figuras humanas. En la última página hay una secuencia de rostros tachados con cruces negras, todos menos uno. El único intacto es el rostro de una niña con trenzas, dibujada con una sonrisa serena. Un susurro se filtra por el aire, demasiado tenue para distinguir palabras, pero cargado de intención. No suena como amenaza, sino como advertencia. De pronto, un golpe seco a tu espalda. El archivador del que cayeron los documentos al inicio ahora está cerrado, aunque nadie lo tocó. El eco resuena hasta confundirse con tu propio pulso. Miras de nuevo al pupitre y ya no estás solo. Sentada en la silla, con las manos pequeñas sobre la madera, hay una figura. No es sólida, sino translúcida, como un recuerdo condensado en forma humana. Su rostro coincide con la foto que guardas en el bolsillo, la niña 178. Sus labios se mueven, pero no emiten sonido alguno. Al principio piensas que es un espectro, luego notas algo más inquietante. Cada palabra muda que forma con los labios coincide con frases que ya habías leído en el cuaderno del investigador. Es como si repitiera, sin voz, lo que otros intentaron grabar en su memoria. Te das cuenta de lo que significa. No es un fantasma en el sentido común, sino la resonancia persistente de alguien que se negó a ser borrada, un recuerdo que lucha contra el olvido impuesto. El pupitre vibra ligeramente bajo sus manos. De repente, las letras talladas en la madera se multiplican, llenando la superficie con decenas de nombres. Algunos los reconoces de las listas tachadas en los archivos, otros parecen nuevos, quizás nunca escritos en los documentos oficiales. Cuando intentas acercarte más, una ráfaga de viento recorre el pasillo, aunque todas las ventanas están selladas. El cuaderno infantil se cierra de golpe. La niña, Mariana, te mira directamente a los ojos. Por primera vez, no sonríe. Su expresión es grave, como si te estuviera pasando un testigo imposible de rechazar. Una frase aparece grabada en la madera ante tus ojos, como si alguien la escribiera desde dentro. Recuerda por nosotros. El silencio que sigue no es vacío, sino definitivo. Cuando parpadeas, la silla está vacía. Solo quedó el pupitre, marcado con cicatrices de nombres que insisten en sobrevivir. Sientes el peso del mensaje en tu mochila. Fotos, cuadernos, informes, todos fragmentos de un sistema diseñado para borrar. Y ahora, en tus manos, la responsabilidad de conservar aquello que una niña se negó a dejar morir. Mientras decides qué hacer, un sonido lejano vuelve a sacudir el edificio. Esta vez no son pasos, sino un timbre escolar oxidado que repica una y otra vez, como si anunciara un recreo que jamás llegó.
El timbre metálico sigue sonando, intermitente, como si alguien lo hubiera activado desde una sala de control inexistente. Cada repique reverbera en los muros, se superpone al eco de tu respiración y va moldeando el aire con una cadencia enfermiza, demasiado precisa para ser casual. Avanzas hacia el final del pasillo, empujado por esa llamada mecánica. La puerta doble, oxidada y marcada con manchas oscuras, vibra con cada repique. Al acercarte, notas que bajo la pintura descascarada aún se adivinan letras. Sala de observación cognitiva. La abres con esfuerzo y un olor a químicos rancios te golpea de inmediato. El interior no parece un aula escolar, sino un laboratorio clandestino disfrazado de sala escolar. Las paredes están forradas con espejos unidireccionales y detrás de ellos se intuyen sombras inmóviles, como si aún hubiera alguien observando. En el centro, una mesa de metal con correas de cuero. No es un pupitre infantil, pero está construido con las mismas proporciones, como si hubieran intentado mantener la apariencia de un ambiente escolar aún en un espacio de control. Encima, varios cuadernos abiertos muestran diagramas de cerebros, acompañados de notas mecanigrafiadas. Instituto de Observación Cognitiva, IOC. Proyecto 178. Retención y supresión de memoria infantil. El nombre se repite en cada hoja. No parece un título de investigación legítima, sino una condena burocrática. Al pasar las páginas, descubres que los experimentos no buscaban enseñar ni curar, sino medir cuánto podía borrarse antes de destruir por completo a un niño. Encuentras fragmentos de protocolos. Sesión A. Inducir recuerdos falsos relacionados con nombres y rostros. Sesión B. Aplicar estímulos para forzar el olvido de esos mismos nombres. Sesión C. Registrar cuáles permanecen después del ciclo. Al margen, en una letra nerviosa y casi legible, alguien escribió: No olvidan del todo. Los nombres regresan en los pupitres. Las paredes los devuelven. No sé cuánto tiempo podremos contenerlos. Cierras los ojos un instante y el timbre del timbre se apaga de golpe. El silencio se llena con otro sonido, un susurro coral, apenas audible, como si decenas de voces infantiles intentaran pronunciar sus propios nombres al mismo tiempo. Uno de los espejos del muro se empaña desde adentro. Letras trazadas con un dedo invisible aparecen en el vapor. El olvido es el verdadero experimento. Tu cuerpo se tensa. Empiezas a entender que no solo observaron a los niños, también a los adultos que documentaban, a los visitantes, quizás incluso a ti ahora. Cada registro, cada anotación formaban parte del mismo mecanismo: probar cuánto de la verdad podía borrarse sin dejar rastro. Un detalle te hiela la sangre. En una de las carpetas abandonadas en la mesa, entre las páginas, hay una fotografía más reciente que las demás. Está tomada en el mismo pasillo por el que acabas de entrar. La imagen muestra un pupitre solitario y sentado en él, alguien de espaldas. La silueta coincide contigo. Al voltear hacia la puerta, descubres que ya no está. El corredor ha desaparecido, reemplazado por otra hilera infinita de espejos. Todos te reflejan, pero en cada uno tu rostro aparece alterado. Más joven, más viejo, a veces con los labios moviéndose sin sonido, repitiendo frases que no reconoces. Sientes que el aire se espesa. El cuaderno en tus manos comienza a cambiar, como si las palabras mecanigrafiadas fueran borradas una a una, reemplazadas por nuevas líneas que se escriben solas. Sujeto de prueba actual. Observador externo. Fase de integración activa. Comprendes con un golpe de lucidez. Ya eres parte del experimento. El eco de los niños regresa, ahora más claro. Ya no susurran nombres. Sus voces se entrelazan en un coro lúgubre repitiendo un único número: 178. El timbre vuelve a sonar, pero esta vez no como un llamado. Su repique parece un reloj de cuenta regresiva. El repique del timbre se acelera hasta convertirse en un zumbido metálico constante, como si las paredes enteras vibraran para borrar cualquier otro sonido. Tu cuerpo ya no responde con normalidad. Los dedos se aferran al cuaderno sin que puedas soltarlos.
como si la tinta misma se hubiera adherido a tu piel. Los espejos que te rodean empiezan a fragmentarse, no en pedazos de vidrio, sino en realidades paralelas. En uno te ves niño, sentado en un pupitre diminuto, escribiendo tu nombre una y otra vez hasta que se deshace en manchas negras. En otro eres un adulto encorvado, forzado a leer informes interminables que terminan siempre con la misma frase. Proyecto 178 continúa. Tus reflejos ya no se limitan a imitarte. Algunos sonríen cuando tú tiemblas. Otros giran la cabeza hacia rincones invisibles, como si escucharan órdenes. Uno, justo frente a ti, mueve los labios y por fin logra emitir sonido. No eres observador. Nunca lo fuiste. El eco de esa voz arranca algo dentro de ti. De repente recuerdas fragmentos que no deberían existir. Haber estado antes en esa sala, haber visto los pupitres cubiertos de nombres, haber firmado papeles que borraste después. Una memoria circular sin principio ni final, como si siempre hubiera sido parte del ciclo. Los espejos revientan al unísono, pero no caen al suelo. Los fragmentos flotan alrededor, formando un corredor de cristales suspendidos. Cada trozo muestra un instante distinto de ti. Llorando, resistiéndote, obedeciendo, olvidando. El zumbido del timbre se funde con el coro de voces infantiles, que ahora pronuncian tu nombre junto al número. 178. ¿Y tú? Sientes que el aire se disuelve. Tu respiración ya no es tuya, sino compartida, absorbida por esa multitud invisible. Intentas pensar en quién eras antes de entrar, pero las imágenes se derriten como cera. Tu rostro, tu voz, incluso tu idioma, se deshacen en un mar de ecos que repiten en unísono. Sujeto integrado. Identidad disuelta. El cuaderno que sujetaba se convierte en una lámina en blanco. Sobre ella letras negras se escriben solas, con la velocidad de una máquina. El experimento ha alcanzado el objetivo final. Convertir al observador en observado, al testigo en sujeto, al recuerdo en vacío. El último resto de tu conciencia intenta revelarse. Miras hacia arriba, buscando una salida, una grieta en la maquinaria invisible que sostiene este lugar. Pero lo único que ves es un techo cubierto de pupitres suspendidos, flotando como ataúdes invertidos. De cada uno cuelga una cuerda que desciende lentamente, buscando un cuerpo al cual sujetar. Cuando la cuerda te roza, sientes que todo se apaga. Ya no hay miedo ni dolor ni siquiera tiempo. Solo una aceptación helada. El ciclo nunca fue para los niños, ni para Mariana, ni para los expedientes olvidados. Fue para ti. Para cualquiera que se atreviera a mirar demasiado. El timbre da un último repique. Después silencio absoluto. En ese silencio tu voz se une al coro. El silencio posterior no es vacío, sino una sustancia densa, como si el aire estuviera hecho de ceniza suspendida. No hay paredes, ni pupitres, ni espejos, solo una claridad gris que no ilumina nada y, sin embargo, revela cada pliegue de tu pensamiento. Intentas recordar tu nombre. La idea se forma apenas, pero se fragmenta en cientos de voces superpuestas. Uno dice Mariana, otra responde con números, otra murmura frases de oraciones que parecen venir de labios cerrados. Todas son tuyas, aunque ninguna te pertenece. Frente a ti aparece el cuaderno. Ya no tiene tapas ni hojas reconocibles. Es un objeto vivo, un palimpsesto interminable donde cada trazo borra al anterior al mismo tiempo que lo conserva. Lo abres y no lees palabras, sino recuerdos que no sabes si son tuyos o de alguien que alguna vez ocupó tu lugar. De pronto, la luz se curva en torno al espacio, como si el tiempo decidiera plegarse. Ves simultáneamente un aula desierta, un archivo en ruinas, un niño contando en voz baja, una mujer susurrando
Proyecto 178 en sueños. Todo ocurre a la vez. Todo se mezcla contigo. Sientes la certeza inquietante de que ya no hay dentro ni fuera. Tú eres el experimento, el archivo, la memoria olvidada y la mano que intenta escribirla de nuevo. No hay testigos, no hay sujetos, solo un circuito infinito de miradas que se disuelven unas en otras. Un último sonido interrumpe la quietud. No el timbre, sino un eco de risas lejanas, tan suaves que parecen venir desde detrás del tiempo. Las risas crecen, se distorsionan y terminan en un murmullo coral. Ya eres parte de nosotros. La luz gris se cierra como un párpado. El cuaderno cae, pero nunca toca el suelo. Y lo que quede de ti, si algo queda, seguirá allí, atrapado entre la palabra escrita y el vacío que la borra. Post-epílogo. Cierre en espiral. La pantalla permanece en negro unos segundos más de lo necesario. El espectador espera un corte, un crédito final, pero en su lugar aparece una línea escrita con caligrafía temblorosa. Este registro no debía ser abierto. Silencio. Luego, otra línea se sobreimprime lentamente. Si lo has escuchado, ya formas parte del ciclo. La tipografía se descompone, se repite en bucle, hasta que el texto se vuelve ilegible, un enjambre de signos. El sonido de páginas pasando se mezcla con una respiración profunda, demasiado cercana, como si viniera del propio micrófono del espectador. La última imagen es el cuaderno, cerrado, sobre una mesa que no existe en ningún lugar reconocible. Una mano invisible lo gira hacia la cámara. No lo abre. Solo deja ver la tapa gastada donde está escrito un número imposible de descifrar, que parece cambiar a medida que lo miras. Pantalla en negro. El silencio se prolonga. Y justo antes de que termine, un eco, apenas audible, pregunta: ¿recuerdas tu nombre?